La ganadería bufalina llegó a Colombia desde 1946 por medio de un proyecto de importación impulsado por la Secretaría de Agricultura del Valle y desde esa época se han diseminado por todo el país. Según un censo pecuario del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Colombia cuenta con una población bufalina de más de 300.000 animales distribuidos principalmente en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Santander, Magdalena, Sucre y desde luego en los llanos orientales, que posee áreas más extensas con las condiciones ideales para la adaptación del búfalo. La ganadería bufalina es un sistema de producción pecuario que en la actualidad presenta un crecimiento importante, demostrando que esta especie viene ganando terreno en el sector ganadero del país. Son varias las fortalezas que esta especie bovina tiene, entre otras su adaptabilidad, su rentabilidad, su longevidad, la productividad láctea y cárnica y su sostenibilidad. Además de todo esto, el búfalo se adapta cómodamente en terrenos en los cuales un vacuno no se adapta fácilmente, tales como zonas inundables o pantanosas, similares a las condiciones que hacen parte de la geografía de los llanos de Colombia. En este contexto, nos hemos desplazado hasta la altillanura colombiana, a la finca Iguazú, en el municipio de Puerto López, departamento del Meta, en Colombia, donde veremos una muestra de esta ganadería, ya que consideramos fundamental compartir estas experiencias con productores de otras regiones. En el año 93, un tío tenía 6 búfalas y un búfalo. Y me dijo, en la zona de Caldas, en Palestina Caldas, y me dijo que si los recibiera porque no tenía dónde tenerlos. Le dije, venga, yo me los llevo para el llano, yo lo ensayo y miramos. Desde ese momento tengo búfalas. Inicialmente eran en un rincón de la finca, muy sueltas, muy a sus anchas, porque no era una explotación dedicada nomás que a eso. Pero con el tiempo me di cuenta de las bondades que tiene la búfala, que tiene el búfalo en su fertilidad, en su rendimiento, en su producción. Y hoy en día no tengo nada de ganado vacuno, todo se volteó hacia búfalos. Si usted le pregunta a la gran mayoría de bufaleros cómo empezaron a ser bufaleros, es muy chistoso y muy gracioso, pero todos empezaron por error, por un accidente. Recibieron unas búfalas en compañía, le pidieron un favor de que recibiera, en un negocio recibió unas búfalas en comisión, una cantidad de cosas. Y así es que la gente se ha vuelto bufalera, porque apenas tienen en una finca la búfala comparada con la vacuno, se dan cuenta que es mucho mejor tener búfalos. Y eso es una constante en la gran mayoría de personas que tenemos búfalos hoy en día. Bueno, cuidados con esta ganadería, cuidados que se deben tener en un proyecto ganadero como este. Común y corriente, aliméntelos bien, cuídenlas bien, común y corriente. Necesita menos atención y medicina veterinaria que el vacuno. En general se hace la parte sanitaria, vacunas, vermífugos, mucho menos vermífugos necesita, excepto las crías. Las crías necesitan un plan de vermifugación más constante, más riguroso y más juicioso. Hay una condición adicional y es que este animal necesita o agua o más sombra. Entonces, mientras establezco más sombra en los potreros, necesito tener unas áreas comunes como esta para que las búfalas estén con confort. Pero el pastoreo normal, pastoreo diario, ojalá, pastoreo rotacional en cercas eléctricas, lo normal. Don Mauricio, hablemos algo del destete de este ganado y las condiciones en que los tiene aquí. Normalmente yo destetaba cuando no ordeñaba en promedio unos 280 kilos de 9 meses de edad. La hora ordeñando están saliendo unos 240 kilos en promedio. Las bufaletas de levante se están preñando a los 2 años de nacidas. Y los machos, yo todos los machos los vendo para que otra persona los cebe, no tengo suficiente tierra para cebar.
El macho del búfalo necesita ser sacrificado y comercializado para carne antes de los 24 meses, donde está la carne en su perfecta calidad de terneza y de condiciones. Eso se logra sin ningún inconveniente con una buena ceba. El búfalo tiene esa ventaja. No es difícil, es un tema de juicio, una buena ceba, gente cuidadosa y se logra. Esa es otra de las bondades del búfalo. Desde luego, dentro de esta producción ganadera, el manejo de pasturas es primordial y por ello se ha establecido un modelo de rotación en pasturas innovador, estratégico y agroecológico, con bajos costos de implementación y resultados positivos que saltan a la vista. Bueno, la biomáquina es un manejo holístico de la ganadería donde se involucran varios conceptos, donde realmente es muy agroecológico, donde no se utilizan tantas máquinas, se utilizan los recursos naturales, el suelo, la gramínea, la brisa, el agua, las piedras y obviamente los animales y los trabajadores están muy involucrados en este concepto. Lo que queremos ver hoy aquí en la ganadería de Iguazú es ver cómo con una capacitación, con un proceso y una tecnología de procesos que se viene dando hace 2 años, gracias a que el gerente entendió que la rotación podría ser multiplicar su capacidad de carga o su aforo en la finca. Entonces hemos logrado que hoy día se tengan potreros muy pequeños, pastoreos muy cortos y descansos muy largos para que las raíces de estos pastos que ya estaban casi desapareciendo y llegando la guaratara otra vez a invadir, entonces se están volviendo a coger fuerza y creo que funciona tanto en ganado vacuno como en búfalos. Básicamente lo que necesitamos es que los conceptos estén claros y que los trabajadores sientan el proyecto como de ellos, que es lo que pasa en esta finca, que los trabajadores tienen todo el sentido de pertenencia y la naturaleza termina de hacer la siguiente labor, que es una sinergia completa, donde vemos que hoy día los pastos se han recuperado y pasaron la ola invernal, que eso es supremamente importante. Bueno, frente a la ganadería tradicional o a la pastura tradicional, ¿cuál es la inversión que viene haciendo el ganadero acá? Bueno, es una inversión más en la capacitación del personal, más en darles la comodidad a ellos y algo de infraestructura, estructura eléctrica, hidráulica, que termina siendo una inversión muy baja por hectárea para todo lo que ellos reciben. Estamos hablando de entre 200 y 400 mil pesos por hectárea, una inversión que hace que su aforo pase de 200 a 1 kilo o más. El pasto, en la medida que sus raíces exploran más el suelo, logra captar muchos más nutrientes y cada vez la suplementación va disminuyendo. También la asociación con leguminosas hace que la dieta sea más rica en nutrientes y ellos básicamente se siguen suplementando con sales mineralizadas, proteinadas especialmente, y de pronto en verano buscamos una suplementación adicional para las fuentes de energía porque la biomasa se disminuye. Llevo 2 años estableciendo las rotaciones. Es un trabajo largo, es un tema de conocer los suelos, de conocer la finca. Hemos cambiado diseños por la necesidad, por las condiciones del encharcamiento en ciertos pedazos, callejones o áreas de los potreros pequeños. Eso requiere un tiempo, requiere un conocimiento, es un costo, es mucho alambre, es mucha cerca, así sea eléctrica, pero eso son muchos potreros pequeños para poder hacer este sistema de rotación. Entonces en total llevo cerca de 2 años, ha sido la salvación de las tierras en un verano tan fuerte como ha sucedido o en un invierno tan fuerte como el de este año, porque sé que de otras fincas donde se murió el pasto, aquí no se murió el pasto, obviamente se atrasó, nos bajamos mucho de comida, pero si no se le da un descanso suficiente al pasto, al potrero, se acaba. Y eso es lo que uno logra con este sistema rotacional, que el pasto descanse y se recupere en raíces, en hojas, en todo.
¿Y antes cómo hacía? ¿Cómo era el sistema? No, de alguna manera se usó durante mucho tiempo una rotación en frutos más grandes que alcanzaba el pasto a deteriorarse más. Ahora no, ahora tiene que ser rotaciones instantáneas, pastoreos rápidos, que el ganado entre, come y se vaya para que no pisotee y se recupere el suelo, no se compacte, el pasto tenga tiempo de recuperarse. Bueno, y en esa proporción de 2 años que lleva con el sistema, ¿ha visto los beneficios? Claro. Cuando empezamos se había acabado el pasto acá, hoy en día se ve que hay buen pasto, que hay buen sistema radicular, que los suelos no están compactados, una cantidad de ventajas que ha tenido el dejar descansar potreros y pastos. Uno de los aspectos más relevantes a destacar de la producción bufalina es la leche, mostrando más potencial al tener más rendimiento que la de vaca, unos 6 puntos porcentuales por encima, lo que les permite a los productores que se produzcan quesos de más calidad, al mismo tiempo que se incrementan los porcentajes de los valores alimenticios. En efecto, la leche bufalina tiene 4,36% de proteína y 17,96% de sólidos totales, mientras que estos indicadores en vacunos son de 3,47% y del 12,8%. De igual manera, la carne es más magra que la vacuna y más saludable. La necesidad de buscarle alternativas e ingresos a las fincas y aprovechando la calidad de la leche de búfala, que es más alta en sólidos y en grasa, estoy haciendo unos ensayos específicamente buscando también que no sean perecederos, que no sean quesos ni mozzarella, que es el tradicional que se saca de búfalo, ni quesos frescos, porque está muy lejos de Bogotá. La finca está lejos de Bogotá, yo no puedo llevar un camión con queso fresco a Bogotá todos los días o día de por medio. El costo es muy alto. Necesito producir un queso o unos derivados lácteos que sean de bajo perecedero. Por eso estoy tratando de estandarizar la producción de ghee, que es una mantequilla de búfala clarificada, históricamente milenaria de la India, y unos quesos madurados que se puedan llevar cada 2 semanas o cosas así, que tengan 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses de maduración aquí en la finca. Bueno, cuéntenos algo más del ghee. Es un subproducto de esta leche y en la India, ¿cómo es el proceso? ¿Lo sacan de la mantequilla? ¿Cómo hace usted ese proceso aquí? El ghee se saca la crema de leche, se descrema la leche, se hace mantequilla y después se clarifica, que es una labor de limpieza de la mantequilla como tal. Es un producto muy, muy puro que no tiene vencimiento y no tiene necesidad de refrigeración. Los religiosos hindúes lo consideran hasta místico por lo sano que es para el cuerpo y para su alimentación. Es un producto que entonces, al no necesitar refrigeración, puede ser lo que yo necesite para comercializar acá. Vimos ahí unas especies de conserva que están haciendo, que están en experimento con queso, en ají. Explíquenos algo más de esto. Son ideas, son ensayos, que eso es lo que tenemos que buscar. El uso de los productos que no sean perecederos. La alternativa de usar el queso, este queso tipo salado, por decirlo de una manera, conservándolo en ají y en aceite, para poderlo comercializar sin la necesidad de refrigeración. Tiene muy buen sabor, es de muy buena calidad y eso es lo que tenemos que seguir haciendo los ensayos. Bueno, y hablando ya un poco en cuanto a la producción lechera, la cantidad, ¿qué rendimientos tiene esta leche de búfala frente a la leche del ganado vacuno, la vaca? En grasa tiene más grasa, entonces se aprovecha más si se descrema. Y cuando se hacen los quesos, normalmente en leche de búfala salen 1 kilo de queso por 4,5 litros de leche. Eso es lo que normalmente se hace cuando la leche está entera. Así con leche descremada salen unos 7 litros por kilo de queso. Es más rendidora, indiscutiblemente rinde mucho más.
La búfala no produce tanto como una ganadería especializada, pero en estas condiciones es un animal que tiene en promedio unos 4 litros, más o menos, de su producción diaria. Aparte de tener el ternero al lado. Se deja el ternero todo el día con ella y se aparta a las 6 de la tarde y se ordeña a las 5 de la mañana. Y así se da unos 3 litros, 4 litros dejándole un cuarto al ternero. Concluimos que son varias las ventajas de los sistemas de producción de ganadería bufalina, ya que tienen alta viabilidad en la producción de carne y leche. No obstante, tal vez los aspectos culturales y de desconocimiento sobre el tema ha provocado el retardo de la expansión de esta ganadería entre los productores colombianos.